Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este viernes, que es 19 de junio del año 2020. Voy con los saludos entonces para Alejandro Aval, buen día. Buenos días, Emiliano, buen día, compañeros a todos. Juan. Que, sí, bueno, sí, te tocó a ti, vamos en orden alfabético. Sí. Juan Grompón, ¿qué tal? Buen día. Buen día para todos. Susana Mangana, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, Emiliano. Buen día para la audiencia. Segunda participación, después de la invitación del viernes pasado. ¿Sobreviviste? ¿Bien? Sí. ¿Sin inconvenientes? Bien. Bueno, y Gonzalo Pérez del Castillo, ¿qué tal? Vamos al primer tema. Las protestas antirracistas que se desataron a partir de la muerte de George Floyd a manos de un policía estadounidense han llevado a manifestantes a derribar o degradar estatuas de personajes controvertidos en varias partes del mundo. En Estados Unidos y en varios sitios de Europa se vandalizaron estatuas de Colón, Cristóbal Colón, que es visto como uno de los responsables del genocidio de indígenas por quienes lo cuestionan, los sectores más radicales del movimiento Black Lives Matter. Además, en Praga, una estatua del ex primer ministro británico Winston Churchill apareció una mañana pintada con leyendas que decían era un racista. En Bélgica, una estatua del rey Leopoldo II fue quemada y recubierta de pintura roja como símbolo de la sangre derramada por los congoleños colonizados en su momento por los belgas. Las movilizaciones contra el racismo, por otro lado, también impactaron en el sector cultural. Por ejemplo, la semana pasada la cadena HBO retiró de su plataforma de streaming la película Lo que el viento se llevó, que retrata la guerra de secesión desde la perspectiva de una familia de esclavistas. El largometraje va a ser repuesto, pero con el agregado de una reflexión sobre su contexto histórico, sin alterar la película. De Netflix a Amazon, las plataformas reaccionaron al homicidio de Floyd, destacando las obras de artistas negros, con secciones consagradas al movimiento Black Lives Matter, entre otras iniciativas. Pero en especial nos quedaba del viernes pasado esta discusión, la discusión a propósito de las estatuas y lo que ahora se reclama, el retiro de algunas de ellas, bueno, o la agresión en caso de que permanezcan. ¿Quién quiere empezar con este tema? ¿Juan? ¿Vas tú? Sí, dale. Bueno, en 1992 los escandinavos comenzaron un movimiento contra Cristóforo Colombo, negando que hubiese sido el descubridor de América, es decir, cuando se cumplía el 5º centenario. Colombo, un genovés que había aprendido a navegar en Portugal, se convirtió en el héroe español por antonomasia y por haber establecido la comunicación estable entre Europa y América. Ahora se lo acusa de racismo, que es una falsedad manifiesta. Porque, por ejemplo, quien inventó la esclavitud de los negros en América no fue Colón, sino Bartolomé de las Casas, en un célebre escrito de los indios donde decía que los indios tenían alma, pero que los negros no, de modo que se podían usar como esclavos. Es cierto que Colón escribió en algún momento diciendo sobre los nativos americanos deben ser buenos servidores, pero eso era porque venía de un mundo feudal donde lo único que se conocía que el trabajo por la servidumbre feudal. En definitiva, el pobre Colombo, creador conjunto Vasco da Gama de la globalización, sigue siendo acusado de cosas que jamás hizo. No tiene sentido tomar partido por los hechos históricos, porque no se pueden cambiar, es decir, no tiene ningún sentido. Y yo espero en esta guerra de las estatuas que Jefferson, que era propietario de esclavos y el teórico mayor del siglo XIX, el teórico político mayor del siglo XIX, no le vuelquen las estatuas y los monumentos, porque eso sí sería realmente un disparate. Sí, por ejemplo, vayamos a casos como esos, porque a propósito de Colón, Juan ponía sus matices. Coloquémonos ante el caso de una personalidad de la historia de un país que efectivamente haya sido racista, esclavista. ¿Qué se hace con una estatua que lo recuerda? Son cosas distintas, racista y esclavista, porque bueno, en el mundo esclavista todo el mundo era esclavista, ¿no? Está bien, es una aclaración importante y que sirve para seguir colocándole matices, detalles, aspectos a esta conversación. ¿Quién sigue ahora?
Susana. A mí me gustaría, sí, Emiliano, a mí me gustaría, la verdad es que este tema a mí me provoca bastante indignación, porque creo que, como dice Juan, no podemos borrar el pasado. No es decapitando estatuas o yendo a hacer grafitis de Churchill o de Colón o tirando las estatuas al río, al que fuere, que vamos a lidiar, que vamos a entonar un mea culpa para atrás. No podemos borrar ese pasado, pero sí podemos enseñar a los educandos de hoy día, que sobre todo es el área que a mí más me compete y me interesa, para no repetir ese tipo de actitudes. Pero hay que comprender el contexto en que se daban esas prácticas y sobre todo también ser más amplios de miras. No es para condonar, no es para perdonar lo que ocurrió, porque no nos cabe a nosotros tampoco arrogarnos el derecho a juzgar juzgar sí, lo que ocurrió no lo podemos deshacer, pero sí podemos trabajar más e indignarnos hoy y protestar por la esclavitud que está ocurriendo hoy en buena parte de África, de Asia, de Oriente Medio. Y yo no veo que las personas que salgan a destruir esas estatuas tengan el mismo ahínco, la misma vehemencia y sobre todo el mismo sentido común para protestar por mercados de esclavos que hay a plena luz del día en Libia, a las puertas de Europa. Con lo cual, para mí se trata una vez más de ese discurso políticamente correcto, de un falso buenismo, donde limpiamos nuestras culpas, pero poco hacemos o poco nos indignamos para corregir horrores que están sucediendo hoy. Entonces, a mí me parece que no es eliminando películas o agregándoles, quizás el agregarle sin cambiar, sin alterar el guión de Lo que el viento se llevó, pueda ser parte de esa tarea didáctica, si se quiere, pero yo preferiría apostar a una tolerancia inclusiva. Creo que en este mundo actual nos falta mucho de tolerancia. Ahí tenemos lo que está ocurriendo con la xenofobia y el racismo al alza, en Europa sobre todo. Si hoy eres asiático y vas a Italia o vas a España, vas a escuchar improperios muy probablemente. Con lo cual a mí no me gusta este tipo de movimientos que empiezan por una cuestión totalmente justa, pero se van derivando hacia otras cuestiones que yo creo que tienen mucho de marketing, mucho de vidriera, pero hay poco sentido común. Sí, pero volviendo al punto, ¿hay que sacar esas estatuas? ¿Tú qué decís? No, a ver, ¿sí o no? Y después continuamos. No, para mí no. Para ti y luego no. digo por qué. Bien, sigo. ¿Con quién? Bueno, en realidad no son solo las estatuas. Si uno lo mira con un panorama más amplio, aunque no se ha visto reflejado todavía quizás tanto, pero sí en algunos lados, como en Estados Unidos, en Washington, ¿no? No son solo estatuas, son también los cuadros que alajan honrando a determinadas personas en instituciones públicas, los nombres de las calles, ¿no? ¿Verdad? E incluso los nombres de las ciudades en algunos casos. El asunto es más amplio. Ahora bien, a mí me parece que una cosa es que a una persona se le haga un reconocimiento, un homenaje a través del ponerle el nombre suyo a una calle, una estatua, o bueno, el nombre de una ciudad, o colgar un cuadro con su retrato en una institución, porque es, por ejemplo, racista, o porque es, por ejemplo, esclavista. Y otra cosa es que se le haga ese homenaje por algo totalmente distinto. Y la persona resulta que, además, y en el contexto de su época, bueno, pues haya sido una persona que vivía en un mundo donde el esclavismo era más o menos normal y donde el racismo era más o menos normal. Sería muy difícil encontrar personajes que no estuvieran sintonizando con la cultura de sus épocas. Mire, yo leía un libro de Saldain, de Rodolfo Saldain, La era de los nuevos viejos, que salió en estos días, Sí, y sobre el cual un trabajo formidable sobre el cual tenemos que charlar en estos días en el programa con él. Pero sí, ¿ya lo estuviste leyendo entonces? Sí, no lo terminé de leer pero me ha interesado muchísimo. Pero, por ejemplo, hace hincapié en una cosa que a uno, bueno, pues le sorprende, quizás a mí no tanto porque alguna idea tenía de esto, pero sobre José Pedro Varela, a quien todos admiramos porque creemos que es un símbolo de lo que fue la diferencia entre Uruguay y otros países del mundo en esa época, lo que él propulsó, lo que él impulsó. Resulta que José Pedro Varela, por ejemplo, decía que estaba absolutamente en contra de cualquier régimen de pensiones o jubilaciones estatales. Ustedes dirán, bueno, pero ¿qué tiene que ver? No, pero es verdad. Miren lo que decía, le voy a leer, si me permitís, Emiliano, 5 renglones. Sí, adelante. Decía
Pedro Varela en el 76, 1876. El Estado, atribuyéndose funciones que no le corresponden, queriéndose mostrar previsor hasta para aquellos de sus empleados que no lo serían, los obliga a ahorrar mensualmente la parte de su sueldo como medio de asegurarles la subsistencia para su vejez o en caso de muerte para sus familias. En ese caso, el Estado hace las veces de una caja de ahorro. El mal de este proceder de semejante está en que el Estado usurpa atribuciones que no son suyas. Bueno, etcétera, y sigue, ¿la verdad? Y es toda, y en más de un pasaje, él se revela contra cualquier sistema de previsiones de seguridad social de una manera que nos descolocaría totalmente si encontráramos a alguien que hablara así hoy día, ¿no es verdad? Otras cosas. José Pedro Varela, por ejemplo, insistía que en las escuelas públicas debía haber un espacio para la enseñanza de la religión, lo que pasa es que no debería ser obligatorio para todo el mundo. Después, cuando falleció él y siguió Jacobo Varela, esto se fue, bueno, olvidando, cambiando, pero él sostenía eso. Uno dice, bueno, pero todas estas cosas que se le pueden atribuir a José Pedro Varela, ¿son las cosas por las cuales se le reconoce hoy día? No, hoy no se le reconoce por eso, ¿no? Y bueno, pues veamos si aquellas cosas por las cuales se le reconoce al personaje son o no valiosas. Si no son valiosas, bueno, bienvenido que reveamos el homenaje que se le hizo. Pero si lo que se le reconoce es valioso, aunque estuviera inmerso en un contexto cultural que hoy día no lo aceptaríamos en general, bueno, pues entonces dejémoslo. Yo estoy totalmente de acuerdo en que las cosas deben hacerse de esa manera. Hay que atender a por qué se le ha homenajeado. Interesante. Y ahora pasamos a Gonzalo. Seguimos sumando enfoques que todos van enriqueciendo esta conversación. Sí. A ver si esto agrega algo, porque me parece que sobre esto no se habló lo suficiente. Yo digo, todas estas estatuas, en el fondo, ¿qué son? Son honores que se le rinde a mitos del pasado, ¿no? Es comprensible que cierta parte de la población belga le rinda homenaje al rey Leopoldo II. Ahora, el rey Leopoldo II fue un tirano. Reventó la República del Congo. La consideraba su propiedad privada. Hizo cualquier desastre con ese país. Y yo entiendo que para gente que mucho congolés debe vivir en Bélgica, resulta ofensivo que se le rinda homenaje a una estatua que hace recordar a ese nefasto personaje. No olvidemos que cuando finalmente Leopoldo II lo convencen de darle la libertad al Congo, Patrice Lumumba lo insulta prácticamente. Leopoldo II dijo todas las maravillas que había sido el periodo de colonización y Lumumba le contestó que el periodo de la colonización había sido una explotación inhumana y verdaderamente desdeñable. El rey se ofendió. Al poco tiempo lo asesinaron a Patrice Lumumba. Entonces, hay historias muy duras atrás de alguno de estos personajes. Entonces, yo creo que si uno tiene un personaje como José Gervasio Artigas, que es absolutamente indiscutible, que además hay toda una serie de ritos que se le rinden, como lo estamos viendo hoy, lo estás viendo tú ahora, hoy día 19 de junio en la Plaza Independencia, y que todo el mundo está de acuerdo que esa persona fue una persona importante para la sociedad. Yo creo que tiene todo el derecho de que su imagen esté en una plaza pública. Ahora, si estamos en una sociedad diversa, que tiene que respetar a todos sus ciudadanos porque son todos iguales y libres, yo entiendo que un personaje como Leopoldo II tenga que estar quizás en un panteón o en un museo, pero en una plaza pública puede ser ofensivo. Con esto no estoy justificando algunas de las barbaridades que se han hecho, como Cristóbal Colón, y por razones que mencionaron mejor que yo Juan y Susana, es atribuirle responsabilidades que no tienen. Pero me parece que tenemos que empezar a pensar en nuestra sensibilidad, que hay ciertos homenajes que nosotros hacemos porque tienen que ver con nuestra cultura y nuestra tradición, que pueden ser ofensivos para alguna gente. Y yo creo que en América Latina, ¿se acuerdan que cuando hubo los 500 años
todo el mundo habló del reencuentro, no de la conquista de América, sino del reencuentro de dos civilizaciones. Y después perdimos eso. Y era una muy buena idea. Porque si yo fuera quechua o aymara o inca o azteca, yo estaría mucho más contento con esa visión de las cosas que celebrar el haber sido conquistado y apaleado. Entonces creo que estas son consideraciones que hay que tener en cuenta, porque estos fenómenos no surgen de la nada. Y creo que estamos viviendo además en un momento en donde hay un avance de una derecha xenófoba en todo el mundo. Ya hablamos de esto en la tertulia pasada. Y entonces que surjan estos movimientos que son igualmente radicales, en sentido contrario, no es extraño. Entonces tú decís, una cosa es recordar a una determinada figura, otra cosa es homenajearla, ¿no? Claro. Pero a ver, tenerla en una plaza pública y que todo el mundo... es homenajearla. Ahí está. Entonces, ¿te parece? Y tú señalás que el hecho de que la estatua esté en una plaza pública es de hecho un homenaje y por lo tanto hay que corregirlo. O sea, tú en definitiva serías partidario de retirar determinadas estatuas. No a Cristóbal Colón. Bueno, pues, lo que pasa es ahí iba yo con mi pregunta maldita. ¿Cuál es el límite, no? Ahí va. ¿Cuál es el límite? Democráticamente la sociedad. ¿Quién sí y quién no? ¿Hasta dónde llega el tolerómetro de cada época, no? A ver quién continúa. En una democracia no estamos, Emiliano, porque, a ver, una democracia en que la opinión de en algunos casos de una mayoría no es tenida en cuenta, si una estatua resulta ofensiva, yo creo que no somos tan democráticos. No, a dónde voy, capaces de percibir esa demanda social. A dónde voy es a que sobre un cierto personaje, a la hora de analizar su figura, su obra y su trayectoria con ojos de hoy, puede haber, ¿cómo decirlo?, porcentajes distintos de rechazo, ¿no? Incluso si se forma una comisión para estudiar el caso, puede pasar que con respecto al personaje A, el rechazo sea del 90% y con respecto al personaje B, la misma comisión diga, no, en este caso el rechazo es del 30% y por lo tanto, ¿qué? Una estatua queda y la otra no queda. A ver, ¿qué dicen los demás? Vuelvo para atrás, vuelvo a Juan. Bueno, yo estaría de acuerdo con Gonzalo de que es democrático si hubiera un plebiscito, es decir, porque en definitiva, ¿cuáles son las mayorías? ¿Cuánta gente tira las estatuas de don Leopoldo y cuántos las admiran? Yo creo que solamente un plebiscito diciendo conservamos o destruimos la estatua es lo que podría tener autoridad para hacer eso. Y aún así puede ser que los tiempos posteriores cambien de idea, ¿no? Bueno, y a eso iba la otra pregunta maldita. ¿Cada cuánto tiempo se hacen los movimientos de estatuas, no? Cada vez que alguien lo proponga. Claro. Habría que hacer un plebiscito cada rato. Yo creo que habría que poner... años. De ahora en adelante habría que construir los pies de las estatuas con rueditas, de modo que según los tiempos, según las épocas, según los gobiernos, según los cambios de la opinión pública, se fueran poniendo o sacando esos reconocimientos. Disculpen la ironía. Está bien. Susana. Sí, a mí me interesa dejar esta reflexión. Yo soy de las personas que entiende que no me quiero quedar con los símbolos o con los discursos vacuos. Prefiero las acciones en todo en la vida. Entonces, a mí me parece que tenemos que pensar que enfrentar nuestro pasado es una obligación, sí, que es parte de reconocer también aquello que hemos hecho mal, pero que no es la estatua lo que define o la ausencia de la misma si hoy estamos actuando mejor que hace 200, 300 años. Muchas veces pensamos que el nombre de una calle para toda la sociedad significa algo. Yo vivo en General José María Paz y me tuvieron que explicar quién era, que ni siquiera es uruguayo hasta donde entiendo. Pero yo me pregunto, mis vecinos más jóvenes de la misma cuadra, ¿saben quién es el General José María Paz? Es decir, muchas veces yo creo que nos quedamos con esa parte de los símbolos. Por ejemplo, ayer participé de una charla bien interesante sobre el Madrid islámico. O sea, hoy me vengo a enterar yo, bueno, hace ya un tiempo que lo sé, pero prácticamente antes de ayer, que hay un pasado islámico de la capital de España
y muchos españoles no lo saben, incluso aquellos que residen en la comunidad madrileña. La palabra Madrid viene de Madrid, de una mezcla de la lengua romance con el árabe, con algún dialecto del árabe de aquella época. Entonces, a ver, nos falta conocer más nuestra historia, pero vuelvo a insistir, yo entiendo lo que dice Gonzalo y quizás hay que trasladar esa estatua de Leopoldo II de la plaza a un museo, a una colección de arte donde después se siga educando. Vuelvo a insistir en esta palabra, porque para mí lo que hacemos hoy con nuestros chicos de educar, de ver, por ejemplo, retirar una película como lo de HBO que anunciaron, creo que no es la mejor manera. Al contrario, yo estaba viendo, ayer la terminamos, una de nuestras series favoritas, no sé si se puede decir el nombre en radio, supongo que sí, porque no es difundir una marca en concreto, Anne con E. Nos ha servido muchísimo para que mis hijas pequeñas me hagan 1.000.000 de preguntas sobre por qué se vivía de esa manera en Canadá del siglo XX, a principios del siglo XX, por qué se sometía a los indígenas a esos castigos. Y eso ha traído un montón de discusiones a la hora de la mesa, a veces tiernas, a veces ingenuas, otras con preguntas muy inquisitivas. Entonces, yo creo que hay que revisar nuestro pasado, sí, pero no destruyendo las estatuas, no quemándolas, no rompiéndolas, sino viendo qué hicieron, por qué se hicieron esas cosas en ese momento e indignándonos también por lo que sucede hoy, que es una repetición de la historia y poco nos suele importar hasta que nos toca a nosotros directamente. Uh-huh. ¿Vuelvo ahora? ¿Con quién? Con Alejandro. Sigo, me distraje un segundo mirando los mensajes de los oyentes, enseguida recurro a varios de ellos donde hay aportes que están buenos también para seguir con esta conversación. No, bueno, pero si querés léelo, después hablo. No, dale tú. Bueno, no, yo no tengo mucho más que aportar como algo distinto de lo que han dicho en general. Sobre todo lo que dijo Juan y Susana, quizás. Aunque también lo que dijo Gonzalo, pero un poco más matizado. Yo creo que si dependiera de mí, ¿no? Si dependiera de mí, no cambiaría nada. Por ejemplo, cuando uno piensa en la Avenida General Flores, que es una avenida muy principal de Uruguay, yo tengo una buena convicción de que en realidad General Venancio Flores no es un personaje que en mi opinión haya sido estimable para la historia de Uruguay, pero bueno, está ahí. ¿Y hay algún motivo serio para que yo cambie, o para que yo proponga, o para que yo apoye cambiarle el nombre a la Avenida General Flores, fuera de que yo considere que su actuación, en particular durante la guerra de la Triple Alianza y durante la invasión a Uruguay por las tropas brasileras y argentinas, haya sido una cosa, bueno, muy poco estimable? Y no, yo no lo cambiaría, pese a que tengo una opinión muy formada sobre eso, no lo cambiaría. La verdad que no. No comprendo que hay situaciones quizás en las cuales el personaje que ha sido homenajeado sea un personaje que hoy día lo podamos considerar siniestro. No es la opinión que tengo de Venancio Flores de que sea siniestro. Pero bueno, si es siniestro, si lo consideramos siniestro mediante el plebiscito que proponía Juan o alguna cosa parecida, entonces, bueno, está bien que se le cambie el nombre. Si no, bueno, tenemos que aceptar que los personajes históricos son personajes que vivieron en una determinada época, en un contexto cultural, que hicieron seguramente cosas buenas y por eso están ahí, aunque hayan tenido perfiles que no hayan sido tan buenos. No, por supuesto, si en un detalle referido a lo que mencionaban de Colón, ni se me pasa por la cabeza que Colón, a quien los españoles y los particulares, los gallegos de Pontevedra, reivindican como natural de la zona, incluso hasta la casa donde nació, no creo que a Cristóbal Colón haya ni que degollarlo, ni que tirarlo, ni que eliminarlo. Al contrario, el mérito de Cristóbal Colón fue el haber emprendido algo que significó unificar el mundo en aquella época, ¿no? ¿Verdad? Después me gustaría, si hubiera tiempo, pero no creo que lo haya, de hablar un poquito sobre Fray Bartolomé de las Casas, que lo mencionó Juan, y que con razón dice que Bartolomé de las Casas dijo una cosa y después dijo otra de otros, pero creo que eso habría que contextualizarlo muy bien. Pues, si me das medio segundo más, lo digo. Fray Bartolomé de las Casas lo que hacía era aclarar
para un mundo que estaba imbuido del piedeletrismo religioso derivado de la Biblia, de que el jardín del Edén no podían haber americanos nacidos en América si el jardín del Edén no estaba en América. Por ende, esas personas que estaban en América no eran seres humanos, aunque se parecieran. Sin embargo, bueno, lo que hizo Fray Bartolomé Las Casas contra la opinión de muchos y zanjando de alguna manera una discusión muy grande, fue insistir y pregonar que los indígenas eran tan seres humanos como los europeos. No fue una cosa menor. En lo demás, con respecto a la gente de origen africano, lo que hizo fue, bueno, imbuirse de lo que era el espíritu de la época, ¿verdad? No era la discusión que trató de zanjar, la que trató de zanjar, y creo que zanjó bien, era de los indígenas. Perdón por lo extenso, Emiliano. Todo bien, todo bien. Estamos terminando ya con el tema y trato de darle cabida a algunos de los mensajes de los oyentes. Decía, por ejemplo, Armando se centra en otra figura de la historia de nuestro país que evidentemente podría formar parte de esta conversación. Él dice, Rivera, si se hiciera un plebiscito sobre la estatua de Rivera hoy, los activistas que lo acusan como traidor y genocida, en estas épocas en las que gritan fuerte e imponen su opinión a la mayoría, ¿no lograrían que esa estatua, que los homenajes correspondientes en las calles de Montevideo, por ejemplo, desaparecieran? ¿Cómo resultaría eso, de que Rivera ya no estuviera, por ejemplo, en su monumento, ya no estuvieran nombres de calles, ya no estuviera... Lo lleva a un caso muy concreto, ¿no? Y después está el mensaje de... Estoy eligiendo y me van a tener que disculpar todos los demás. Marcelo dice, hay lugares en el mundo, acá aparece como un plan B, como un camino intermedio, una alternativa. Hay lugares en el mundo donde las estatuas que no son adecuadas para mostrar en lugares privilegiados se muestran, sí, en espacios públicos, pero de difícil acceso. Es quedarnos con los símbolos otra vez. Sí, para evitar el olvido, porque por alguna razón en su momento se erigieron. Es cierto que algunas estatuas pueden volverse demasiado polémicas como para ni siquiera ser tratadas de esa forma, agrega, ¿no? Pero claro, ese es el otro punto, que el monumento esté, que la estatua esté, de algún modo es un mojón de una época, ¿no? A esta persona se la homenajeó en una época en la que el pensamiento era tal, y esas son capas que van sucediéndose en la evolución de una sociedad, de un país, de una nación, ¿no? Un último aporte, a ver, me queda tiempo para una intervención más. Todos quieren hablar. Sí, todos. A ver, todos, bueno. A ver, aclarar una cosa. Gonzalo, dale. Sí. No, el tema es, bien, si se quieren hacer plebiscitos o es una cierta forma en cierta forma ridiculizar el tema, porque no vas a estar haciendo plebiscitos sobre cada estatua que hay en tu territorio. Lo que sí tenés que ser muy consciente es de que hay ciertas cosas, hay ciertas sensibilidades que tú podés estar hiriendo. Y si vivís en una sociedad auténticamente democrática, yo creo que tenés que tener atención y cuidado con esas cosas. Porque no es lo mismo. Bueno, Colón es una cosa muy antigua, pero hay cosas que son mucho más recientes y que siguen estando en la sociedad. Y hay discriminaciones que siguen activas hoy día en la sociedad y que no queremos reconocer. Y no se trata de hacer 25 plebiscitos. Se trata de tener una mayor sensibilidad sobre cómo la sociedad que ha venido desarrollándose en cierta forma hiere o no da espacio a seres humanos que tienen el mismo valor que nosotros y que sin embargo nosotros no le estamos dando cabida. Y hay muchos de estos reclamos hoy día y está bien que los haya, porque si nosotros decimos que vivimos en una democracia que es libertaria y que es igualitaria, entonces hay que escuchar a todo el mundo. Y hay sensibilidades que se fastidian con que se le rinda homenaje a seres que fueron realmente nefastos para ellos y la gente que antes que fue como ellos. Eso es lo que quiero decir. Sí. Sigue habiendo manos levantadas, sigue habiendo intervenciones pendientes y se nos va el tiempo. Yo les doy la palabra a Susana, Alejandro, pero nos va a quedar muy apretado el segundo tema, ¿eh? A ver, ¿quién? Susana. No,
Sí, yo simplemente quería decir que a mí lo que me preocupa saber, y coincido con Gonzalo, claro que hay que tener en cuenta esas sensibilidades y justamente por eso yo decía que hay que trabajar esto desde el área educativa, porque es el lugar, creo que idóneo para estudiar historia, para aprender quiénes fueron esos personajes o si acaso nunca debieron llegar a serlo. Pero por otro lado, no quedarnos con lo que yo llamo los símbolos o el falso buenismo. Porque quitamos la estatua de un lugar muy público, entonces ya hemos corregido, enmendado el pasado. Eduquemos hoy, porque además hay que comprender que es en Occidente donde se ha podido protestar y corregir la esclavitud. En países como en Uganda, con Museveni, o por ejemplo en Camerún, o en tantos lugares de África y Oriente Medio, todavía hoy hay gente muy explotada por otros del mismo color. Y eso hay que denunciarlo también, para evitar justamente que se repita ese pasado donde un ser humano sojuzga al otro por razón de su color de piel. Alejandro. Yo quería recordar nomás todos los episodios de cambio de nombre al caer del régimen soviético, la Unión Soviética, ¿no, verdad? Incluso con aquella enorme estatua de Lenin, ¿no, verdad? Y por supuesto la desaparición prácticamente universal de Stalin, de todos los homenajes que se le rendían durante la era comunista. Aunque eso ya empezó antes, porque empezó prácticamente por el año 56, 57, con el ascenso de Khrushchev, Nikita Khrushchev y toda esa gente, fue desapareciendo, el homenaje a Stalin, pero fue muy significativo lo que ocurrió allá por el año 90, digamos, 89-90, en la Unión Soviética. Y bueno, pero claro, era una rebelión muy importante contra el símbolo de un régimen. Como hubiera ocurrido seguramente con Hitler si es que hubiera tenido estatuas, que no sé si las tuvo. A Mussolini también se lo trató de eliminar por todos lados, aunque quizás con un poco menos de énfasis. Gracias, Emiliano. Puntos suspensivos. Lo dejamos por acá para que cada uno después en su casa lo piense, lo discuta, lo ponga como tema de conversación en la tertulia de esta noche, con la familia, con los amigos.